Buenos días, padres de familia. Bienvenidos a esta nueva charla, la cual está titulada ¿Cómo afectan nuestras emociones a nuestra salud? Les habla la interna de psicología Sheila Castro Zárate y a continuación vamos a hablar un poco sobre ese tema. Primeramente vamos a empezar definiendo lo que son las emociones, ¿no? De repente alguno de ustedes ya tiene una idea o una noción de lo que son las emociones, pero acá está en cuanto a la definición. Nos dice que las emociones son las reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos a diario, ¿no? Aunque a veces no siempre seamos conscientes de ello, ¿no? Nos dice también que las emociones son de carácter universal, más bastante independientes de la cultura y generan cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. También nos dice que surgen ante situaciones relevantes que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad y nos preparan para poder dar una respuesta adaptativa a dicha situación. Nos dice que son reacciones psicofisiológicas, ¿no? Eso quiere decir que están en implicancia, ¿no? Lo que es nuestra mente conectada con el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos dice que todos las experimentamos a diario, ¿no? Y es verdad, ¿no? Todos los días nosotros estamos teniendo nuevas emociones, ¿no? Algunas de alegría, de tristeza. Por ejemplo, ahora en la cuarentena, de repente muchos estamos experimentando lo que es un poco la ansiedad, ¿no? El miedo. En algunos casos también la frustración, ¿no? Por los negocios de repente que ya no están funcionando, por de repente los cambios que están habiendo, ¿no? También nos dicen que son de carácter universal, ¿no? Esto quiere decir que no dependen exclusivamente de un idioma, de una nación, de una cultura, ¿no? En todo el mundo, todos los seres humanos experimentamos las mismas emociones, ¿no? Las más conocidas, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, ¿no? Asco, ¿no? En todo el mundo van a haber personas experimentando ese tipo de emociones. Y nos dicen también que van a surgir ante situaciones relevantes, ¿no? Que implican peligro, amenaza, daño, y nos preparan para poder dar una respuesta adaptativa para esa situación. Esto nos da una noción de que las emociones, ¿no? Tienen una función en nosotros, ¿no? Y nos dice que nos preparan para adaptarnos a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, el miedo nos prepara para una situación de repente de peligro, ¿no? Para tomar una precaución, ¿no? Ahora, nos dice, ¿cuáles son las emociones principales, las más conocidas o las básicas? Por ejemplo, la primera es asco, ¿no? Y es la sensación que nosotros sentimos hacia alguien o algo, ¿no? Que nos impulsa a rechazarlo. De repente cuando comemos algo que no nos agrada, ¿no? Entonces en ese momento nosotros comenzamos a sentir asco. El miedo también es otra emoción conocida, ¿no? Es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿no? Nos da un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por ejemplo, el miedo ante una situación nueva, ante algo de repente desconocido, ¿no? En lo que nosotros podemos ver un peligro, ¿no? También en situaciones de peligro. Otra emoción es la alegría, ¿no? De repente la que más nos gusta a nosotros. Y nos dice que es el sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. La tristeza, ¿no? Y nos dice que la tristeza es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, insatisfacción y tendencia al llanto. La vivimos cuando experimentamos algún tipo de pérdida. Es verdad, ¿no? La tristeza por lo general está unida a los sentimientos de haber perdido algo, ¿no? De repente cuando nosotros perdemos un familiar, cuando nosotros perdemos o terminamos una relación, cuando perdemos en un trabajo, cuando algo sentimos que nosotros estamos perdiendo algo, ¿no?
ahí se produce la tristeza. Y la última emoción es la ira, ¿no? La cual experimentamos cuando percibimos algún obstáculo o interferencia de repente entre lo que nosotros queremos realizar, cuando algo no nos sale bien o cuando también la ira se presenta ante las injusticias, ¿no? Que vivimos nosotros también. Y bueno, aquí surge la otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Se puede decir que hay emociones buenas y emociones malas, emociones que son de repente, como se dice, que nos agradan. Puede ser que algunas emociones nos agraden más que otras o no, pero lo cierto es que acá nos mencionan de que todas las emociones son positivas, las emociones positivas como negativas son necesarias, ¿no? Son válidas. Eso nos quiere decir que de repente algunas personas tienen dificultad para, por ejemplo, sentirse tristes o sentir miedo, ¿no? De repente sienten que son emociones que no deben sentir, que son malas, pero no es del todo cierto, no es cierto en sí. Se califican como positivas o negativas. Por ejemplo, las positivas son la alegría, ¿no? Y las negativas de repente son el miedo, son la tristeza, ¿no? Y, por ejemplo, nos dice que todas esas emociones tienen funciones. Entonces, si todas tienen una función, todas vienen a ser necesarias y válidas para nosotros, ¿no? La primera función es la función adaptativa. La función adaptativa significa que todas nuestras emociones nos van a ayudar a adaptarnos a las situaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la tristeza nos va a servir para adaptarnos a situaciones de pérdida, ¿no? Para de repente buscar soluciones para eso. Igual el miedo también es para encontrar para el sentido de huida, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no sentiríamos el miedo? Y, por ejemplo, caminaríamos de repente por lugares peligrosos, nos expondríamos al peligro, ¿no? Porque al no sentir miedo, nosotros podríamos hacer de repente muchas cosas que con él no. Pero eso también implicaría que nos expondríamos más a situaciones de peligro, ¿no? Por lo cual no vendría a ser algo que nos adapte, ¿no? A la sociedad, al mundo. Entonces, por eso nos dice que es una función adaptativa, porque nos adaptan a la situación, a lo que nosotros estamos viviendo. La segunda función es la función motivacional, ¿no? Nos predisponen a la acción, o sea, nos motiva. Por ejemplo, la cólera, ¿no? Muchas veces cuando nosotros pasamos un rechazo o pasamos una situación de injusticia, esa cólera de repente a nosotros nos motiva a veces para seguir adelante, ¿no? Como algunas personas dicen, eso me motivó, ¿no? A mí a salir adelante, a lograrlo, ¿no? Me dijeron que yo no podía, entonces la persona sintió una emoción que es la cólera y en base a eso lo usó como un motor para impulsarse hacia adelante, para seguir persiguiendo sus metas, ¿no? Entonces, esa función motivacional nos sirve de que nosotros actuamos en base a nuestras emociones. Muy por el contrario, que nosotros creemos que nuestros actos son los que provocan emociones, es al revés por lo general, ¿no? Otra es la función informativa, que nos refiere a que es la expresión emocional nos dice mucho del propio estado de ánimo como el de los demás, ¿no? El hecho, por ejemplo, cuando una persona tiene una expresión facial, de repente frunce el ceño, por ejemplo, de repente nosotros ya sabemos que esa persona de repente está molesta, o cuando una persona está con la boca no así, es que de repente esa persona está triste, ¿no? Entonces, esa función informativa significa que las emociones nos brindan información a nosotros sobre las personas mediante las expresiones faciales que esas personas están teniendo, ¿no? Mediante sus gestos. Y la otra función es la función social,
¿no? Que nos permiten expresar lo que pensamos y sentimos, comunicar nuestros sentimientos, ¿no? Esa función social, como acá nos menciona, nos permite a nosotros de repente expresar nuestros sentimientos con otras personas y de alguna manera empatizar con ellas. Ahora, ¿cómo estas emociones pueden afectar a mi salud, ¿no? De hecho, muchas personas de repente no sepan el hecho de que las emociones están muy ligadas a la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen que nuestro cuerpo responde a la manera en la que nosotros pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Hay una conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en el ámbito psicológico, concretamente, ante ciertos problemas de mayor o menor importancia, podemos sentir agobio, ansiedad, tristeza, y nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Por ende, se va a producir una respuesta de estrés, ¿no? Que a la larga, si nosotros no sabemos manejar esas emociones, pueden causar alteraciones en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando a veces no han visto a una persona que de repente cuando se enoja mucho, se le sube la presión arterial, ¿no? O de repente siente un dolor en el corazón. Es porque, de hecho, ¿no? Cuando nosotros sentimos emociones, nuestro cerebro comienza a segregar ciertos neurotransmisores que están ligados, ¿no? Muchas veces a algunos órganos, ¿no? A activar algunos órganos. Y cuando constantemente nosotros estamos sintiendo algunas emociones, entonces estamos activando de repente constantemente hasta que en algún momento pues llega a causar algún tipo de alteración, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy estresados, cuando sentimos algún tipo de emociones, por lo general negativas, nuestro sistema cardiovascular aumenta la presión y el riesgo de enfermedades coronarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sabían que la tristeza, cuando nosotros sentimos tristeza ya, por ejemplo, cuando pasa ya una depresión, eh, viene a disminuir, ¿no? Lo que es nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico se ve afectado. Entonces eso quiere decir que nuestro cuerpo va a estar más expuesto a las enfermedades y a veces nosotros no nos damos cuenta y por esa depresión que nosotros tenemos, también de repente estamos muy vulnerables ante otras enfermedades como lo que es la gripe, ¿no? Como lo que es alguna alergia. Y eso también nos pone, por ejemplo, vulnerables ante de repente si nosotros sufrimos una enfermedad mucho más fuerte, como por ejemplo un cáncer, ¿no? Se dice que los pacientes de cáncer no les recomiendan a ellos que sientan emociones como tristeza, ¿no? Ansiedad, ¿no? Que no por el contrario que ellos estén alegres. ¿Por qué? Porque si están tristes, su sistema inmunológico va a estar vulnerable, ¿no? Ante cualquier enfermedad y ya que de por sí la enfermedad ya los vulnera, pues la otra depresión también ataca, ¿no? Otra forma en la que las emociones afectan es al sistema gastrointestinal. Nos dice que, por ejemplo, hay cambios en ácidos gástricos que lleva a riesgo de trastorno digestivo, ¿no? Úlcera, reflujo. Y es muy, muy común, ¿no? A veces cuando una persona va al médico y le dicen, pero señor, usted no tiene nada. Ah, no, es psicosomático. ¿Y qué es psicosomático? Significa que ya empezamos a somatizar. Quiere decir que todas esas emociones que nosotros no lo estamos aprendiendo a gestionar, estamos transmitiéndolo a nuestros órganos, a nuestro cuerpo, y por ende nos estamos enfermando, pero en realidad la causa no es algo físico, sino es nuestras emociones, nuestra mente, que de repente nosotros no estamos sabiendo manejar nuestras emociones, no estamos sabiendo cómo nosotros gestionarlas. Y bueno, ¿cómo entonces nosotros vamos a aprender a gestionar nuestras emociones? Nos dice que lo esencial es no reprimirlas y guardar las emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros sentimos tristeza, a veces tendemos a negarlo, ¿no? No me siento triste, no, yo no. Pero lo ideal es que nosotros podamos expresarlas, ¿no? No de repente teniendo que contarle a los demás cómo nos sentimos, pero sí quizá, ¿no? Si es que tenemos un amigo íntimo, le podemos contar,
O también si nosotros, por ejemplo, usamos algún medio como el arte para nosotros expresar nuestras emociones, es una forma ya de nosotros canalizar esas emociones por un lado. Eh, el punto es que, como digo, las emociones no se queden aquí, sino nosotros las saquemos, las expresemos por algún medio, por alguna forma, o a alguien, pero las saquemos, ¿no? Porque el hecho es que cuando nosotros las reprimimos, las tenemos mucho tiempo, y ahí comienzan las enfermedades, ¿no? Ahí comienza a disminuir de repente, nuestra salud, ¿no? Otra cosa que nos dice es que una buena gestión emocional en la que encontremos una salida satisfactoria a nuestras emociones disminuirá nuestros niveles de angustia y tensión y por lo tanto nuestra necesidad de comer, ¿no? Claro, ¿no? A veces se dice, no, hay personas que comen por ansiedad, ¿no? Es muy común eso. Y es precisamente porque cuando nosotros estamos con estrés, la leptina, ¿no? Que es la hormona del hambre, aumenta, ¿no? Entonces, nosotros si queremos, por algún lado, ¿no? Controlar de repente nuestro peso, sería muy bien pensar si es que de repente estamos comiendo por ansiedad y entonces atacar la causa que vendría a ser esa, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones para nosotros saber manejar y gestionar nuestras emociones. ¿Por qué no controlar, por ejemplo, las emociones? Porque las emociones no se pueden controlar, porque control tiene algo que ver más con represión, ¿no? Como reprimirlas, eso es controlarlo, ¿no? Muchos dicen controla tus emociones, pero no se pueden controlar las emociones. De hecho, si las controlas, estás reprimiéndolas. Lo que tú tienes que hacer es gestionarlas. Una gestión implica saber nosotros canalizar esas emociones. Es decir, si yo me siento enojado, si yo me siento alegre, si yo me siento triste, está bien, me siento triste, me siento alegre, está bien, lo acepto, primero lo acepto. Y después, pues, de repente, si yo estoy molesto, no me voy a ir a desquitar, pues, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Si yo estoy molesto, de repente puedo agarrar y ver una manera cómo yo saco esa cólera, pero que no dañe a los demás, ¿no? Que no afecte a otras personas. De repente puedo agarrar un montón de papel periódico, lo puedo arrugar, lo puedo romper, ¿no? Entonces yo estoy sacando esa cólera, yo estoy canalizándola, ¿no? Canalizándola en un medio que no vaya a afectar ni a los demás, ni a mí tampoco, porque de repente si yo estoy molesto y me peleo con mi familia, con mis hijos, después cuando me pase esa cólera yo me voy a sentir mal, ¿no? Bueno, acá hay algunas recomendaciones para nosotros saber gestionar las emociones durante la cuarentena. Lo primero es que debemos identificarlas, ¿no? Tomar conciencia de nuestras emociones, porque a veces nosotros no somos conscientes, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento, no? De repente es alegría, es tristeza, ¿qué es, no? De repente es angustia. Entonces, al identificarlas, recién puedo el segundo paso, ¿no? Que es aceptarlas, ¿no? Y como mencioné anteriormente, no existen emociones malas, ¿no? Sino emociones pueden ser positivas o negativas, pero todas son necesarias y debemos darle espacio a cada una de ellas. La tercera recomendación es que debemos mantener la calma. De repente realizar ejercicios que nos ayuden a enfocar nuestra atención, ¿no? En el presente, como la meditación, los ejercicios de respiración, el yoga o a veces también escuchar música, ¿no? También es una buena opción. Otra recomendación es permitirnos parar, ¿no? Si nos sentimos triste, aburrido y solo y de repente no queremos llorar, ¿no? Hay que darnos tiempo para llorar, no hay que reprimir esas emociones, hay que irnos de repente a nuestra habitación, llorar, darnos un tiempo para sentir esas emociones, ¿no? Para luego ya cuando nosotros nos sintamos más tranquilos, ya, más relajados, recién podemos pasar a la acción, ¿no? Haciendo alguna actividad que de repente nos motive, pero no necesariamente reprimir, ¿no? Si queremos llorar, si nos sentimos tristes, si queremos llorar, lloremos. Si nos sentimos alegres y queremos expresarlo, pues expresemos esa alegría, ¿no? No la guardemos. Otra recomendación es compartir cómo nos sentimos. Así también como nosotros acogemos las emociones de los demás,
nosotros también tenemos derecho de repente a compartir nuestras emociones, de repente no con todo el mundo, si no somos de socializar o de confiar tan rápido en la gente, pero de repente si tenemos un amigo íntimo, si tenemos un familiar muy cercano, en el que confiamos, nosotros podemos comentarle, ¿no? Oye, me siento así, y por esto, por esto. Y nosotros, al relatar, ¿no? Cómo nos sentimos, también estamos de alguna manera expresando nuestras emociones. Otra recomendación es que cuidemos las relaciones, ¿no? Que mantengamos la relación con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, reuniones virtuales, teléfono. Eso nos va a ayudar, ¿no? Nos va a dar un soporte social para nosotros podernos sentir con un cierto grado de pertenencia a un grupo, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a mantener emociones positivas. Otra es participar en comunidad, ¿no? Ofrece escucha activa y soporte emocional a las personas solas o aisladas, de repente a tus amigos que se sientan mal, ¿no? Otra es cree y crea. Es momento de juego, creatividad, optimismo. Establece nuevas rutinas con flexibilidad y humor. Claro, de repente nosotros podemos comenzar a realizar cosas que antes de repente no hacíamos, ¿no? De repente algún nuevo hobby que tengamos, alguna nueva actividad que nosotros queramos hacer, pues la debemos realizar, ¿no? Porque nos va a hacer sentir bien con nosotros mismos. Y otra es el compartir momentos en familia, ¿no? Sabe que la familia muchas veces es nuestro primer soporte, ¿no? Emocional, ¿no? Y el hecho de nosotros compartir momentos con la familia nos va a hacer sentirnos pues con emociones más positivas la mayoría del tiempo. Y bueno, eso ha sido todo. Y bueno, para recordarles, ¿no? Que sentir emociones es algo innato de nosotros, ¿no? No vamos a poder evitar sentir, no es que solamente puedo yo sentir las emociones positivas y las negativas yo no las voy a sentir, no, o pensar que porque yo un momento me voy a sentir triste o tengo miedo, soy débil, ¿no? De repente eso nos ha instaurado la sociedad, pero en realidad todas las emociones están innatas en todas las personas, ¿no? De repente algunas solamente las reprimen, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es saberlas expresar, ¿no? Saberlas canalizar, como les estaba mencionando. Bueno, muchas gracias por prestar atención y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, padres de familia.